Por favor, primer libro de Samuel, capítulo 7, versos del 3 al 12. ¿Ven? Y vamos a orar. Dile: Señor, háblame con esta palabra. Dame hoy entendimiento. Abre, Señor, mi corazón para ti. Renuévame, Señor, y dame dirección del cielo para mí y mi casa en este tiempo, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo, diga conmigo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot, que era una diosa, de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará, diga conmigo, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, que era otro dios de los cananeos, y a Astarot, y sirvieron, diga conmigo, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: diga conmigo, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel, y diga conmigo, clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó, diga conmigo, Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Es parte de la historia del pueblo de Israel, pero cada parte de la historia del pueblo de Israel nos habla a nosotros hoy. ¿Y qué estaba pasando en el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se había relajado. Diga conmigo, no es bueno relajarse. No con relación a Dios. Y los israelitas habían visto y sabían las historias, porque ellos siempre estaban contando las historias de los padres a los hijos, y de los hijos a los hijos, y a los hijos, y a los hijos. Y ellos sabían cómo Dios, con mano poderosa a través de Moisés, los había sacado de tierra de esclavitud, y cómo Dios, con mano poderosa a través de Josué, habían entrado en esa tierra donde estaban viviendo. Pero se relajaron. Y saben, eso nos sucede a nosotros. Y nos sucede en muchos planos, no solamente con relación a Dios, sino que nos relajamos también en otras cosas que son muy importantes para nuestra vida. Nos relajamos como esposos. Entonces, cuando el esposo, que no es esposo todavía, y es novio, es todo un galán.
Es alguien a tiempo completo. Le dice: mi amor, llámame a la hora que quieras para que yo haga lo que tú quieras y voy a estar ahí. Pero una vez que se casan y ella se embaraza y tiene que quedarse en casa y hacer lo que tiene que hacer como tú, una buena madre, entonces ya perdemos el interés. Entonces ya no nos interesa nada de hacer extra por ella. Ya no nos esforzamos, ya no hay romance, no hay conquista, ya no me importa. Nos relajamos. Igual le puede pasar a la mujer cuando está ella, ¿no es cierto?, de princesa, ¿verdad?, de mujer soltera, solterita y a la orden, y está allí, ¿no es cierto?, y está haciendo todo lo posible por ser amable, inteligente, trabajadora, quiere ser diligente, es guapa, es preciosa, se siente linda, y entonces atrae, y está esforzada en eso. Pero quizás una vez que te casas, te enfocas en ti misma o te enfocas en los hijos o en las cosas de la casa, en la comida, y quizás le pierdes el interés a él. Te relajaste. Los hijos cuando están pequeños están pegados a la pierna de mamá y a la pierna de papá, pero cuando crecen se relajan, ya no quieren saber nada de ellos. Cumple 13, 14 años, ustedes son obsoletos, ustedes son aburridos, anacrónicos, ya no quiero andar con ustedes, ¿de qué hablan? Se relajan, no les interesa ya el hogar y por último se van a hacer su vida como quieren. Eso es lo que está pasando. Nos relajamos. ¿Saben qué le pasó a Israel? Se relajó. Se olvidó de quién era su Dios. Se olvidó de quién lo había llamado, quién lo había rescatado y quién le había dado propósito para seguir existiendo como nación. Se olvidó de que Dios estaba dándolo todo por Israel porque Dios quería encarnarse de alguien de Israel. Dios tenía un propósito. Pero ellos decidieron relajarse. ¿Y saben qué hicieron? Dejaron entrar los cultos de dioses falsos, idolatría del pueblo de Canaán. Y entonces, increíblemente, Israel se relajó espiritualmente y comenzó a adorar y a tener confianza en Baal, dios sexual, dios de la fertilidad, masculino. Y comenzó a darle entrada a su hogar, a su nación, a sus hijos. Les permitió tener contacto con esa diosa llamada Acera también, Astarot, diosa del sexo, de la fertilidad. Y se contaminaron y perdieron el favor de Dios. Como quizás tú y yo perderíamos la confianza de un hijo, de una hija que nos traiciona. O como tú y yo perderíamos la confianza de un cónyuge que nos traiciona. Se pierde la comunión. Que se puede restaurar, sí, pero va a costar. Que hay que perdonar, sí, pero también hay que sanar y hay que restituir. Es un costo. Israel había adulterado, había fornicado. Israel cayó en infidelidad espiritual y perdió la presencia de Dios. En capítulos anteriores a lo que estamos leyendo, el pueblo filisteo, enemigo acérrimo de Israel, había tomado el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios, y la tenían en su campamento. Pero como la presencia de Dios no les hacía bien a ellos porque eran paganos, más bien les causó enfermedad, ellos despacharon el arca. Y el arca fue a parar a la casa de un señor, de una familia, la familia de Abinadab, y se quedó 20 años el arca de Dios abandonada en la casa de Abinadab. Hasta que el Señor ungió a David como rey y recién David trae el arca de la presencia a Israel. Pero en ese interín sucede esto. Israel no tenía fuerzas para defenderse de los filisteos. Y les recuerdo que en ese tiempo no era un asunto de una peleita como la que podíamos tener con la suegra o con el suegro, ¿no? O con el esposo. No, acá el asunto era que si yo te gano la pelea, tú eres mi esclavo. Tus hijos y todo lo que tienes es mío. Era sometimiento a esclavitud. Así que los filisteos querían ganarle la guerra a los israelitas y sujetarlos a esclavitud. Era algo mucho más serio de lo que podíamos vivir hoy en día. Y los israelitas no querían ser esclavos. Ya venían de ser esclavos en Egipto. No sé si tenían memoria de eso, pero por lo visto no la tenían muy fresca, porque se habían dado el lujo de dejar entrar ídolos a sus corazones. Israel traicionó a papá. Como un esposo traiciona a su esposa si sale con otra mujer.
Pero también es traición si un esposo tiene una actividad que lo apasiona más que el tener comunión con su esposa y con sus hijos. Eso se llama adulterio emocional. Si hay alguien que le apasiona el fútbol o su trabajo, los negocios o el dinero o su profesión, más de lo que le apasiona el estar en comunión con su esposa y con su familia, es un adulterio. Porque tienes un pacto con ella. Tienes un pacto con él. A ti no te puede apasionar más tus hijos y la cocina, o tus vestidos, tus tacones y tus uñas, que el tener comunión y alegría y gozo con tu esposo. O a ti te apasiona más ir de compras que estar con él. ¿Hay un problema ahí? ¿Eso es un adulterio? ¿Esa es una infidelidad? ¿Esa es una fornicación? Tienes un pacto. Y si no lo estás viviendo, tienes un grave problema. La presencia de Dios se va a apartar de ti. La presencia de Dios no estaba con Israel. Pero ellos tenían un llamamiento. Israel, tienes que prevalecer contra tus enemigos. Israel tiene su propósito. Dios hará que el Salvador nazca de ti. No puedes ser esclavizado. Y yo te digo, tú no puedes ser esclavizada, tú no puedes ser esclavizado. Jesús pagó tu liberación en la cruz del Calvario. Y tú tienes que engendrar hijos libres para que sean bendición en nuestra tierra. Aleluya. Aleluya. Necesitamos mantenernos libres de toda esclavitud. Por supuesto que no estamos hablando de los filisteos. Estamos hablando del poder del dinero, del poder de la seducción de las minifaldas, del poder de la seducción de las compras, de la comodidad, de una casa, de un carro, algo que nos seduce y nos oprime y trabajamos en función de eso. ¿Somos esclavos? ¿A qué te llamó el Señor? ¿A libertad o esclavitud? Tu descendencia tiene que ser libre. ¿Pero por qué te dejas esclavizar? ¿Saben por qué de alguna manera podemos ser seducidos por los ídolos del mundo? Engañados, seducidos. ¿Saben lo que Pablo le escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3? Dice algo tremendo. Pablo conoce, porque Dios le revela las cosas que ocurren en el corazón del hombre para hacer bendición. Y Pablo escribe a los Corintios y les dice que hay un poder de seducción. Hay un poder de seducción que puede endurecer el corazón de un ser humano y apartarlo del propósito de Dios y exponerse a ser esclavo, aún siendo cristianos. Pablo le escribe a los Corintios y les dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿recuerdan Génesis? De alguna manera nuestros pensamientos, nuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Es impresionante. Pablo está diciendo: puede ser seducida, puede ser extraviado tu corazón y aún tu mente puede ser confundida, porque hay un poder seductor. Así como Eva fue seducida por la serpiente, también te puede pasar a ti. Y Pablo está diciendo: me temo que puedes caer en esa seducción. Y saben, el Señor nos revela por qué podemos ser seducidos: por inactivos. Diga conmigo: la persona inactiva está propensa a ser seducida. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de que si tú y yo no somos activos espiritualmente, si no eres un hombre que está orando, si no eres un hombre que está convocando a la esposa, a los hijos a vivir conforme al diseño de Dios, si no eres una mujer que ora, que ayuna, que proclama la palabra de Dios, que está orando por otros, que está interviniendo para bendecir otras familias, si tú no estás ganando para Cristo a otras personas, si tú no estás activo espiritualmente, si no te conectas al río de Dios, si no estás recibiendo palabra todos los días, eres una persona vulnerable a la seducción de los ídolos de este mundo. ¿Por qué? No hay actividad espiritual suficiente. Así es, mi querido Bruno. Si no hay actividad espiritual suficiente en ti y en mí, somos vulnerables a la seducción de la serpiente. Yo espero que aquí ninguno diga: no, a mí no me va a tocar. Eso mismo dijo Eva. Y somos historia. ¿Ustedes creen que Eva pensó, se imaginó que ella iba a caer? Si Dios le dijo muy claro: toda la bendición es tuya, todo, solo no toques eso. Y precisamente fue a tocar eso. Pues hay que ser muy, ¿no? Pero es que fue seducida.
Así que tú no vas a ser seducido. ¿Estás seguro? ¿Tú no vas a ser seducida? No me lo digas. Vívelo. Claro que podemos caer. Claro, porque somos débiles. Pero lo único que nos asegura que vamos a estar de pie el día de la prueba es que estemos en actividad suficiente. Es que estemos físicamente dispuestos y espiritualmente rendidos al Señor para no caer en las garras de la seducción. Aleluya. Aleluya. Y mis amados, el Señor demanda de nosotros esa seriedad. No te dejes seducir. Pero lo podemos decir, pero no lo vamos a poder hacer si no estamos suficientemente conectados. Diga conmigo, la conexión. La conexión con el Espíritu Santo hace la diferencia, porque vamos a ser probados. La serpiente va a estar ahí. La serpiente está en el mundo, contaminando todo lo que toca. Está destruyendo los matrimonios, dañando el corazón de los hombres, dañando el corazón de los niños. Está allí. Pero si tú y yo estamos listos, a nosotros no nos va a tocar, porque el Señor a nosotros nos ha dado la unción, nos ha dado el poder, el amor y el dominio propio. Nos ha ungido para que nosotros seamos los vencedores. Vamos a vencer el mal del mundo y vamos a mostrar el reino de Dios a las naciones. Él es el Señor. Aleluya. Aleluya. Y se levantó este hombre porque Dios lo envió a salvar su propósito, Israel. Samuel convocó al pueblo y dijo: arrepiéntete, arrepiéntete, diga conmigo, arrepiéntete, y haz obras dignas de arrepentimiento. Mateo capítulo 3 verso 8. Obras dignas de arrepentimiento, acciones, evidencia de que realmente te has arrepentido. O sea, no es cuestión de simplemente decir me arrepiento, sino que se note que hay una evidencia y un fruto de que ese arrepentimiento ya produjo una novedad en ti. Si tu esposo te faltó, si te faltó el hijo, si la esposa te faltó, hay que reconciliar, hay que sanar, sí. Pero tiene que haber restitución, tiene que haber liberación y tiene que haber fruto de ese arrepentimiento. Yo tengo que notar y ver y verificar, y va a ser algo evidente que tú ya no eres la misma, que tú no eres el mismo. No es de boca para afuera. De boca para afuera lo hace cualquiera. Tiene que ser algo que nazca y que manifieste ese fruto, que evidencie. Lo dice ahí la palabra de Dios. Producid pues frutos dignos de arrepentimiento, que se note. Y saben, Samuel convocó al pueblo y les dijo: si se arrepienten y dejan los ídolos. Para nosotros hoy en día, quizás para muchos no sea el tema sexual, pero puede ser el tema material, puede ser el dinero, puede ser lo social, puede ser la baja autoestima, puede ser lo familiar, algo que está entrampándome, algo que se convierte en un poder y no me deja prosperar y servir a Dios con toda la fidelidad que Él me pide. Fidelidad. Fidelidad es lo que Dios quiere, sincera fidelidad, no una fidelidad parcial. E Israel se fue deteriorando y a veces nosotros nos dejamos deteriorar. Dejamos de orar, dejamos de quebrantarnos, de arrepentirnos y hacer obras dignas de arrepentimiento y nos vamos desviando, perdemos la presencia y somos seducidos. Pero nosotros no fuimos llamados a ser seducidos, sino a soportar y a vencer la seducción con el poder del amor de Cristo en nosotros, la unción del Espíritu Santo en nosotros. Y Samuel fue llamado por Dios para llevar a su nación al arrepentimiento. ¿Quién va a ser el Samuel en tu casa? Samuel convocó al pueblo, levantó un altar y le dijo: arrepiéntanse, Dios va a estar con ustedes contra sus enemigos. Hizo un sacrificio y oró y clamó para que Dios tuviera misericordia de Israel y pudieran prevalecer contra los que querían destruirles. Muchas cosas están retenidas en la vida de muchos hijos de Dios, porque hay una idolatría pendiente de ser destruida. ¿Por qué los filisteos amenazaban a Israel? No porque los filisteos fueran gran cosa, es que Israel había descendido demasiado bajo.
No es que sea imposible la nación filistea, es que nosotros nos hemos empequeñecido. Y saben, el pecado nos empequeñece. El pecado nos incapacita para enfrentar los retos, vencer las adversidades, enfrentar las tormentas y hacer huir a nuestros enemigos. Una enfermedad, un tumor es un enemigo de tu vida. Una ruina, una amenaza de extorsión o de secuestro es un enemigo de tu vida. Pero no vas a tener la capacidad, no vas a tener el poder contra ese enemigo si hay una idolatría en casa que se está consintiendo. Si hay un ídolo, hay una fornicación. No se va a poder. Un hogar dividido no va a prevalecer. Es más, la Escritura dice, un hogar dividido perece. Esposos tienen que ser uno. Tienen que ser uno. No hay otra forma. No le existe en el reino otra forma que el ser uno. Y vas a prevalecer contra tu filisteo. No sé cuál es el tuyo. No sé cuál es tu filisteo. Pero si estás en comunión en tu casa y hay comunión con Dios y tú eres ese Samuel que ha llamado a tu casa a arrepentimiento, o tú eres esa Samuel, esa mujer que se ha levantado a orar y convocas a tu familia a un quebranto, a un arrepentimiento genuino, entonces tú sabrás que en ese altar se va a morir ese pecado y Dios estará contigo contra los filisteos y no serás esclavo de nadie. No importa si escasea el petróleo, si sube el dólar o baja el dólar, tú dirás, Dios es mi Señor, no prevalecerá el filisteo contra mí, mi casa está sobre la roca y tengo la bendición de Dios. Aleluya, aleluya, Dios lo va a hacer. Y eso fue la palabra que le dio, y tanto así que el pueblo de Israel tenía miedo de los filisteos. Claro que había miedo, no es que fueran muy grandes, tenían miedo. Y le dijeron, no dejes de orar por nosotros para que Dios nos dé la victoria. ¿Y por qué te la va a dar? Porque ya me arrepentí. Porque ya dejé de los ídolos, porque ya no voy a fornicar con otros dioses, ni con lo material, ni con nada. Él es mi Señor y a Él voy a servir. Entonces le dijeron, no dejes de orar, por favor, porque nosotros ya lo queremos de vuelta. Ya nosotros estamos de vuelta. Y saben, tenemos que volver. Es tiempo de volver, diga conmigo, hay que volver y reconciliarnos con el Señor. ¿Quién va a ser ese Samuel en tu casa? Saben, hemos visto en la iglesia en estos años que los Samueles en algunos casos han sido los niños. Los niños han sido los que han convocado a sus padres a oración. Los han traído a adorar, a cantar, a arrepentirse. Los niños. Ni siquiera fue el hombre, que se supone es la cabeza espiritual de la casa. No lo ha sido. Y a veces no ha sido ni la mujer, que a veces es la más abierta a lo espiritual, ha sido la que ha convocado a oración, a quebranto, a arrepentimiento, a levantar un altar en la casa y decirle, Señor, sálvanos, que no nos conquiste el filisteo, que no nos destruyan y nos esclavicen los del mundo. A veces han sido los niños. Y los niños han convocado a sus papás y les han hablado y les han dado palabra. Y los niños han hecho volver el corazón de sus padres a papá Dios y se han arrepentido y se han salvado. Hablo de una amenaza de muerte. Hablo de un cáncer. Hablo de muerte espiritual. Hablo de muerte física. Hablo de trastornos en la mente. Hablo de divarío mental. Hablo de demonios. Hablo de infierno desatado sobre una familia. Estoy hablando de cosas reales. De la angustia, de la ansiedad de un alma. Del vacío y del horror que puede vivir un ser humano internamente y no sabe ni siquiera quién es ni a dónde va, teniendo propósito, porque tiene cadenas demoníacas activas en su vida. ¿Quién podrá salvarlo? Alguien que convoque, un Samuel, una Samuela, que convoque como lo hizo el Señor, y Él cumplirá su palabra. Te voy a liberar, te voy a sanar. Y Dios tronó. Dios gritó, habló fuerte desde los cielos a los filisteos. No sé qué les habrá dicho, pero ellos entraron en pánico y fue cuando se levantaron los israelitas y los vencieron. Dios hará algo. Va a hablar a tus enemigos con voz de trueno. Dios tronará sobre los que me amenazan. Dios va a tronar sobre los que quieren contaminarme. Dios va a tronar contra la tormenta y yo saldré en victoria porque Él es mi Padre. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor quiere que estemos alineados y Él va a tronar. Fíjense lo que hizo Dios, algo tan simple.
Yo creo que Dios les gritó a los filisteos desde el cielo: no toquen a mis hijos. No toquen a mis hijos. Llegan en mala hora, mis queridos filisteos. Ellos ya se pusieron en paz conmigo, ahora yo peleo por ellos. ¿Tú creías que los ibas a vencer otra vez, filisteo? No vas a poder esta vez. Antes estuvieron sin mí a causa de su pecado, pero ahora están conmigo y yo vengo delante de ellos. Es hora de que huyas. Yo no sé qué cosa les habrá dicho papá a los filisteos, pero dice esta escritura que tronó. En otras versiones dice que hubo un estruendo de voz y ellos entraron en pánico. Yo creo que ellos habrán dicho: el Dios de Israel se ha levantado, se despertó el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Ahora nos toca huir porque este Dios es poderosísimo. Humilló al faraón, abrió el mar rojo, envió piedras desde el cielo y siempre ha estado a favor de los que él ha llamado y ha predestinado. Yo creo que se la picaron los filisteos y los israelitas dijeron: papá volvió a casa porque nosotros volvimos el corazón a él. Ahora él está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién está contra ti para que huya delante de ti? Aleluya, aleluya. Y para cerrar, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Y mira lo que dice ahí la palabra. Deuteronomio capítulo 10, verso 12. ¿Qué es lo que el Señor espera de ti? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide de ti, papá Dios, después de haber dado a su hijo por tus pecados? Solo que temas a Jehová tu Dios, o sea, que lo respetes, así como respetas a tu esposa, más aún como respetas a tu esposo. Ten temor de Dios, respeta al Señor, que andes en sus caminos, no andes en los tuyos, anda en los de Él. Anda en los caminos del matrimonio si estás casado, no en los caminos del soltero ni de la soltera. Yo no voy a reuniones de hombres y mi esposa no va a reuniones de mujeres. Vamos juntos porque somos pareja, somos uno. ¿Por qué nos vamos a dividir? Anda en los caminos de Dios, anda en los caminos del estado en que estás, como soltero o como casado. Que ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Saben? Eso es lo que papá quiere. ¿Qué papá no quiere que sus hijos le amen? ¿Qué papá no quiere que lo respeten? ¿Qué papá no quiere que le sirvan? Yo creo que tú como papá y mamá, eso es lo que esperas de tus hijos. Pues lo mismo espera papá Dios de ti. Más aún, nos dio a su hijo. Más aún, nos hizo a su imagen y semejanza. Más aún, nos ha amado con todo su amor. Y nos ha soportado todo este tiempo. Él quiere que le sirvamos a Él. Que le amemos con todo el corazón. Que le conozcamos y que dejemos de lado todo aquello que nos pueda atrapar el corazón. Él es primero. Él es mi primer amor. Y si no lo conozco lo suficiente, pues voy a emplear tiempo. Voy a emplear tiempo para conocerlo, saborearlo, disfrutarlo, y lo voy a amar y lo voy a servir. Y no habrá ídolo que pueda entrar entre él y yo, porque estoy tan enamorado, estoy tan enamorada que esas son chichiguas. Son pequeñas añadiduras y a veces no son nada, porque el amor de Él me hace pleno y me hace plena. No necesito más. Lo demás es añadidura, pero mi hermosura depende de Él y mi amor viene de Él. Y tengo paz y sé que tengo propósito. Amén. Dale ese aplauso al Señor y vamos a adorarle hoy. Pídelo ahí. Él quiere liberar tu matrimonio, Él quiere sanarte. Él quiere cortar ese cordón umbilical. Él ya lo hizo en esa cruz del Calvario. Él trajo liberación a tu vida. Es para que tengas vida y la tengas en abundancia. Él te predestinó para la vida. 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 Y Él quiere que seas tierra fértil, que seas bendición, que tengas la paz, que tengas la libertad, para que tus hijos y tu descendencia sean de bendición para esta tierra. Él te llamó con propósito, no para que seas esclavo, esclava de nada. A Él le amarás y a Él le servirás.
Y si has sido seducido por este mundo y se ha entibiado tu corazón, quizás se engrosó tu corazón a causa del mundo, es tiempo de volver a casa, es tiempo de volver a papá. Es tiempo de poner en ese altar de sacrificio el estorbo, la idolatría, el hecho de que no me incomode, de que sea tolerante con la tibieza, con lo que no es santo, con lo que está opuesto, Señor, a tu bien, a lo que no es lícito, a lo que no está conforme a tu palabra. Señor, queremos ser intolerantes al pecado, intolerantes, Señor, porque no nos vamos a dejar entibiar, Señor. Levanta tu voz y pídele perdón si te ha pasado, si has caído, si te has dejado seducir. Hoy es el día de volver a casa. Hoy es el día de levantar un altar como lo hizo Samuel y sacrificar un cordero entero. Lo mejor de lo mejor es para Él. No te lo reserves para ti, ni siquiera para tu hogar. Lo mejor de lo mejor, sacrifícalo para Él. Entrégale el control a Él. Entrégale el control a Él.